Bien, y ahora llegamos al análisis final de esta serie de videos, que es responder la pregunta: ¿cuál es el punto geográfico dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene departamentos a su alrededor con mayor precio por metro cuadrado? Entonces, vamos a tratar de dedicarle unos cuantos videos a pensar bien cómo responder este problema. No solamente porque me parezca el problema interesante, sino porque en el proceso de responder esta pregunta vamos a ver un montón de herramientas y de formas de análisis que después nos van a servir en general para muchos otros problemas. Entonces, pensemos un poquito, vamos a valernos del mapa para ver cómo responderíamos esta pregunta. O sea, la pregunta que estamos tratando de responder es qué zona de la ciudad es más cara y qué zona es más barata. O sea, vamos a tratar de caracterizar, de encontrar un punto en el espacio. Este es nuestro espacio. Nuestro espacio es el plano longitud-latitud. Bueno, algunos pueden decir, bueno, es un plano medio raro, deformado, porque esto representa en el fondo una superficie curva que está sobre la Tierra. Bueno, me olvido de Puebla, de todo eso, que es una extensión relativamente chiquita. Esto tiene más o menos 200 kilómetros cuadrados, no es muy grande. Puedo pensar que es un plano realmente, como lo estamos viendo en la pantalla. Y lo que yo voy a tratar de hacer es agarrar un punto cualquiera. Pensemos primero con un punto, agarremos, no sé, me imagino este que está medio aislado ahí. Tomo este punto y voy a tratar de mirar, caracterizar cómo son los precios inmobiliarios, los precios por metro cuadrado alrededor de este punto. Y para eso hay varias formas de hacer, de obtener esto, pero una primera forma sencilla es la siguiente: es pararme en este punto y buscar cuáles son, por ejemplo, los 1000 departamentos que están más cercanos a este punto que a cualquier otro. O sea, voy a tratar de buscar un entorno cercano a este punto, que el entorno puede quedar definido como los 1000 departamentos más cercanos al mismo, y calcular el precio por metro cuadrado mediano de estos 1000 vecinos, que se llaman vecinos más cercanos a este punto. Por supuesto que hay otras maneras de hacerlo, pero esa es una forma, parece, bastante razonable. Pero claro, si yo esto lo hago para un punto, no me sirve, lo tengo que hacer para todos los puntos. Así que ya ven un poco la complejidad de la tarea. Voy a tener que repetir el proceso de pararme en un punto, buscar los 1000 más cercanos, identificar cuáles son, calcular la mediana de los precios por metro cuadrado de estos 1000, y después repetir esto para todos los 47.000 puntos de la ciudad. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo armamos el algoritmo para que haga eso. Entonces, es costumbre que en general al principio uno define la mayor parte de las constantes y o parámetros que uno va a usar. Y está clarísimo que uno de los parámetros, quizá el único, a fijar en el algoritmo que describí previamente, es cuántos vecinos tomo. Después vamos a analizar cuando veamos los resultados, que va a influir muchísimo. Si agarrado un punto miro los 1000 vecinos más cercanos, los 5000 o los 53 vecinos más cercanos. Por supuesto que va a influir muchísimo. Y la intuición, ¿cuál es? Es que cuanto mayor cantidad de vecinos tome, la mediana va a ser más creíble, va a representar mejor a todo ese grupo, pero está clarísimo que quizá va a ser un grupo más grande. Si yo tomo los 5000 vecinos más cercanos, pueden ser muchísimos departamentos, y voy a perder un poco de caracterización específica de ese punto del espacio. Pero claro, si tomo muy pocos vecinos, voy a estar mirando una parte muy específica del espacio, pero con pocos puntos. Ahí hay un cierto trade-off que nos va a llevar buena parte de nuestras discusiones sobre hablar sobre ese trade-off, esa relación de compromiso. Pero bueno, vamos a ver cómo lo que decía es que el parámetro fundamental es la cantidad de vecinos. Entonces, no parece raro empezar nuestro chunk de código definiendo una constante que sea radio.vecinos, que va a ser la cantidad de vecinos que vamos a usar. Fíjense de nuevo que casi todas las líneas tienen un hashtag seguido de un comentario. Esto es una buena práctica en general de programación en cualquier lenguaje, que es, cada vez que yo defino algo, está bueno poner un comentario de qué quiere decir eso. ¿Por qué? Porque puede parecernos muy obvio cuando creamos un script de qué hace cada línea. Pero a veces uno deja pasar 2, 3 semanas, un mes, y después ya no le parecen tan obvias las líneas, pero es mucho más fácil leer en castellano o en inglés que está haciendo esa línea. Y ni hablar si queremos transportarlo y pasárselo a otro, es muchísimo más claro que estén comentadas las líneas. Entonces, lo que primero que hacemos es definir la cantidad de vecinos. Después, suele ser usual cuando uno tiene que hacer una tarea múltiple, repetir un procedimiento para muchos casos, dejar guardado una constante que acá la llamamos n grande, que es la cantidad de departamentos que tenemos. Y la cantidad de departamentos, recuerden, no es otra cosa que la cantidad de filas de esta nueva base de datos que cree, que se llama datos 1B. ¿Sí? Así que n grande va a ser la cantidad de departamentos, que por supuesto va a ser
el parámetro que regule el bucle por el cual vamos a recorrer con un for todos los departamentos. El bucle va a ir desde 1 hasta n, va a recorrer todos los departamentos. Y cada uno de estos índices de departamentos va a quedar alojado en esta variable auxiliar, que la llamamos i. Bien, pero ahora otra tarea importante en general cuando uno define estos algoritmos que tienen que ir generando resultados y guardando resultados, es armar las estructuras donde voy a ir guardando los resultados. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo acá. Acá estoy creando un vector que lo llamo pm2.med, la med es de medianas, es donde va a ser un vector donde voy a guardar los precios por metro. Acá me quedó una E, vamos a corregirlo. A veces, no sé por qué, confundo en el teclado el 2 con la E. Donde voy a guardar los precios por metro cuadrado medianos para cada departamento. Entonces, lo defino, fíjense qué hago. Lo defino, repito el código NA n grandes veces. O sea, creo un vector que tiene datos faltantes en cada una de sus n, que son más de 47.000 posiciones. ¿Por qué no? Porque es una buena práctica generar vectores con NA en oposición a meter acá un 0 y generar un vector con 47.000 ceros. O con cualquier otro número. Bueno, para empezar, si yo pusiera un 0 y este bucle corriese, y supóngase que por algún motivo, algún cálculo no lo puede hacer, sí, algún cálculo no lo puede hacer, puede ser que no esté asignando a ese elemento el resultado. Y jamás me voy a enterar. Porque cuando, por ejemplo, imagínense que después quiero hacer un cálculo, una gran mediana de todas las medianas. Al no haber ningún dato faltante, al colárseme alguno de los ceros iniciales, voy a estar haciendo la mediana con los ceros, que no va a ser tan grave, pero el problema sería si calculo la media. Entonces, es una buena práctica tratar de arrancar con una estructura vacía de datos faltantes, porque de esa manera me voy a avivar si algo no lo hizo, porque van a perdurar esos datos faltantes después de recorrer todo el bucle. Bien, entonces es una buena práctica. Y ahora, en el próximo video vamos a empezar a ver otras estructuras que son interesantes, que son las listas, que ya sabemos cómo se usan, pero vamos a ver, les voy a mostrar dos formas de definir listas que pueden ser útiles para diferentes tareas.